Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este pequeño tutorial. En esta ocasión veremos cómo poner subtítulos en YouTube. Para iniciar, tendremos que entrar a nuestro canal. Ya en nuestro canal tenemos que identificar en qué archivo queremos poner los subtítulos. Nos damos a contenido, al material que vamos a poner los subtítulos. En la parte izquierda tenemos la parte de subtítulos. En esta parte tenemos para añadir subtítulos, pero iniciaremos duplicando el archivo. Le vamos a dar editar por tiempo. Para poner bien los subtítulos tenemos que hacerlo desde aquí. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo censurar objetos o caras en videos. Espero que les sea útil. Vamos a utilizar unos pequeños videos. Aquí podemos darle algunos ajustes. Lo principal en esta parte es ir ajustando y haciendo corrección en los subtítulos. E irlos modificando. Si aquí nos hace falta uno, le damos aquí. Después de este, le ponemos que queremos uno más y lo agregamos. En la línea de tiempo podremos hacer ajustes, modificaciones o agregar o corregir subtítulos. Esto es la base para cambiar de subtítulos en cualquier idioma, porque el traductor utilizará esta base para hacer los cambios en todos los idiomas, de acuerdo a los ajustes y los tiempos que ustedes les den. Ya que tengamos todos nuestros subtítulos modificados, le vamos a dar publicar. Aquí ya nos aparece un archivo duplicado. Entonces aquí le vamos a dar añadir idioma. Vamos a poner inglés Estados Unidos y le vamos a decir que lo añada. Aquí le vamos a decir traducir automáticamente. Y esto es la traducción del archivo base que ya hicimos. Por eso es tan importante el archivo base que corregimos y ajustamos con los tiempos, porque ese será la base para los demás subtítulos que pongamos en otro idioma. Aquí podemos darle publicar y ya estará en inglés. Podemos añadir otro. Alemán. Le vamos a dar añadir. Le vamos a decir traducir automáticamente. Claro que si sabes el idioma podrás ver si está bien traducido. Le damos publicar. Estos solamente serán los subtítulos, pero podemos publicar los que son los títulos y la descripción. Vamos a añadir el de Estados Unidos. Aquí nos aparece lo que tenemos en español y lo que podemos poner en inglés. Vamos a ir al traductor. Vamos a copiar. Decimos que está en español, lo queremos en inglés. Copiamos, pegamos. Le damos publicar y así tendremos nuestros títulos y nuestros subtítulos en el idioma que queramos. Espero que este pequeño tutorial les sea útil.